Muy bien, pues como os decía, estamos en una serie llamada Discipulado Espiritual y Emocionalmente Sano. Y si es la primera vez que vienes, como si ya llevas un tiempo, entendemos el discipulado como lo que hace una persona que es un aprendiz que sigue a un maestro. Pero nosotros vemos a Jesús como mucho más que un maestro. Le vemos como un modelo, le vemos como guía y también le vemos como Señor. Y Señor quiere decir que le dejamos a Él que pueda decir e impactar sobre cómo nosotros terminamos por decidir llevar nuestras vidas. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante dentro de esta serie que tiene que ver con los límites. Y vamos a ver que los límites es un regalo que nos ofrece Dios. Quizás sea un regalo que no siempre nos gusta el envoltorio, pero no deja de ser un regalo. La semana pasada Chisco nos habló sobre la vida de José. Después de un tiempo y siguiendo la genealogía de Israel, nació Moisés. Y entre el fallecimiento de José y el nacimiento de Moisés pasan muchas cosas. Llega un nuevo faraón que ya no tiene en cuenta el pueblo de Israel como lo hizo el faraón previo. Y como también crece mucho el pueblo de Israel y se hacen cada vez más poderosos, esto les empieza a incomodar y a asustar un poco a los egipcios, y con ello deciden empezar a oprimirles y a subyugarles con el fin de que no cojan más poder. Y Dios se da cuenta, ¿no? Escucha el lamento de su pueblo. Y Moisés es la persona escogida para poder llevar al pueblo de Israel fuera de la tierra de Egipto, ¿no? Lo que es el éxodo hacia una nueva tierra, una tierra prometida, la tierra prometida de Canaán. Ahora, hay una serie de plagas que manda Dios al pueblo egipcio, porque el pueblo egipcio, evidentemente, con esta mano de obra barata, pues no iba a dejar ir al pueblo de Israel así por así. Y Dios manda una plaga tras otra con la petición a través de Moisés de deja a mi pueblo que se marche. Pero el faraón y el pueblo egipcio se mantuvo terco. Si os sorprende un poco esto de las plagas, es como cómo un Dios bueno puede mandar plagas. Eso no afecta negativamente a un buen número de personas. Es bueno pensar en estas plagas como Dios con D mayúscula, mostrando que Él es Dios sobre otros dioses. Porque los egipcios tenían dioses asociados a la naturaleza, a la fertilidad, ¿no? Y en este sentido, Él se mostró como por encima de todos ellos. Cuando se da el Éxodo, que se puede leer en el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento de la Biblia, incluso hace otro milagro que les permite pasar en tierra seca, apartando el agua en el Mar Rojo. Sin embargo, cuando llegan a la tierra prometida, a Canaán, y la observan, de repente ven que es un pueblo que es poderoso, que son muchos. Y a pesar de ver todo lo que Dios ha hecho por ellos, por el pueblo egipcio, pues les entra el temor y dice, no, es que no podemos entrar, es que nos van a comer vivos, ¿no? Y en ese sentido, como esa generación no pudo creer a Dios, pues Dios dijo, pues entonces tenéis que volver por donde habéis venido. Y vamos a dejar la entrada a la tierra prometida a generaciones venideras. La generación que tuviese menos de 20 años, ¿no? Sin embargo, cuando les manda de vuelta al desierto, que es por donde venían de Egipto hacia Canaán, no les deja solos. Es más, cuida de ellos y les ofrece una sustancia concreta para su sustento, que es el maná. Y para ejemplificar un poco qué podría ser el maná hoy, he traído uno de estos batidos, ¿vale?
Esto es una supuesta comida completa en un bote. Tiene 35 gramos de proteínas, 26 minerales, sin azúcares añadidos, porque ya llevará, seguramente. Y yo no soy nutricionista, ¿vale? O sea que, por favor, no me escuchéis decir que esto ahora mismo es lo que estoy recomendando para saltaros una comida, ¿vale? Pero imaginaros, ¿no?, que había algo que tenía todos los componentes nutritivos en una sola sustancia. Os hablo un poquito del maná. El maná era una cosa que caía 6 días a la semana en el desierto, excepto el día séptimo, que era el día de descanso. Siempre los israelitas estaban llamados a recoger solamente para ese día, porque si lo almacenaban, se podría y cogía gusano. Y era una sustancia que cuando se evaporaba el rocío por la mañana quedaba como unos copitos blancos, como una escarcha, y esta se podía recoger y se tenía que recoger al principio de la mañana porque si no se derretía a la luz del sol, que esa en el desierto os imagináis que pega fuerte. Y con eso se podían hacer diferentes cosas, se podía moler, se podía cocer y sobre todo lo convertían en tortas de aceite. Al menos así es como sabían. Ellos estuvieron 40 años tomando este maná. Caía fielmente todos los días, excepto en el día de descanso. En el día de descanso podían coger y sí que podían almacenar y curiosamente el día de descanso se quedaba fresco. Y si salían, pues podían salir a ver si había, pero no se iban a encontrar nada, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si alguien me puede decir, cuando vosotros coméis una misma comida de forma repetida, ¿qué tiempo me dais antes de que os empecéis a cansar de esa comida? Que me diga alguien, por favor, alguien en el público que pueda decirlo. 3 días, muy bien. Eso es lo que también estuvimos hablando aquí justamente en la primera sesión. 3 días. Pues imaginaros 40 años, ¿vale? Entonces, dentro de los israelitas, también habían personas que acompañaban a los israelitas que no eran israelitas y empezaron a murmurar diciendo, oye, es que echamos de falta esa carne, ¿eh? Uf, y que viene el pescadito y los melones y los pepinos y que si la cebolla, el puerro y los ajos. Entonces, yo estoy casado con una brasileña, ¿no? Imaginaros una brasileña sin carne, o sea, terrible. Realmente, algunas veces nos encontramos que no estamos anhelando algo que es malo en sí, porque si lo pensáis, ¿no?, esta comida que estaban pidiendo los israelitas era buena, era nutritiva. No estaban pidiendo ni pepitos de crema ni donuts. Estaban preguntando pues lo que genera una dieta balanceada, ¿no? Puerros, ajos y cebollas. O sea, ¿quién no utiliza eso en el comienzo de cualquier cosa que cocines casi, ¿no? Y luego pedían fruta, pedían pescado, ¿no? Entonces quizás el problema no solamente es en decir quiero una cosa buena, sino que algunas veces podemos estar, ¿no?, con un conflicto interior de decir quizás estoy queriendo algo bueno que me distrae de algo que es mejor. Y en este sentido, hablando desde la monotonía, quiero hablaros de una experiencia propia. Yo estuve trabajando 4 años en una empresa, en una consultora, ¿vale? Y me venía súper bien porque tenía unas horas reducidas que me permitían compaginar para estudiar por la tarde. Era un trabajo de muy baja responsabilidad, por lo tanto, a mí también me quedaba energía física, emocional y mental para poder dedicarme a mis estudios en la tarde. Pero era monótono. O sea, yo estaba intentando encontrar algún tipo de motivación, pero es que la única motivación que encontraba era cuántas tareas podía completar en un día. Pues imaginaros si eso era mi motivación, difícil encontrarla, ¿no? Y yo llegué a un momento donde ya estaba hastiado. O sea, yo estaba sentado en mi asiento y así, con la pierna, diciendo que se termine ya. O sea, es que me queda media hora. Venga, media hora de completar tareas, ¿no? Bueno, empecé a reflexionar y digo, Dios, o sea, no, perdón, no dije Dios. Dios no estaba en
en mi imagen en ese momento, estaba yo solo. Y me empecé a decir, yo tengo que cambiar de trabajo, tiene que haber otra cosa. Y conforme estaba maquinando, Dios, que tiene un muy buen sentido del humor conmigo, me dice de repente, dice, Daniel, con que tú ahora decides cuándo dejas de trabajar en un sitio. Y ahí entendí que estaba llamado a permanecer. Y el permanecer en ese trabajo fue lo que me permitió sostenerme hasta el siguiente trabajo que Dios tenía en mente para mí. Pero por eso, como veis, yo tenía unas condiciones que me generaban un ritmo sostenible, pero habían cosas que no me gustaban, que me hastiaban. Y sin embargo, ¿no? Estaba llamado a permanecer. Y con eso yo os hago una pregunta que para mí es crítica, que es, en medio de limitaciones, ¿confías en que Dios tiene tu bien en mente? Porque eso es lo que estamos cantando, ¿no? Bueno es Dios. Oh. Bueno es Dios, oh, en la monotonía. Bueno es Dios, oh, cuando no me va bien con algún compañero o compañera de trabajo. Bueno es Dios cuando no entiendo. Es difícil. Peter Scazzero, en su libro sobre discipulado emocionalmente sano, habla sobre límites a los cuales estamos llamados a someternos, a aceptar, otros límites a los que estamos llamados a sobrepasar, porque tienen que ver con nuestras inseguridades y con nuestros propios miedos. Si pensamos en el pueblo israelita, ellos tenían un problema entre elegir simplemente aceptar el maná o un poquito de buen jamón, serrano. Ahora, los que son eruditos bíblicos, por favor, me vais a tener que perdonar porque esto es carne de cerdo y el pueblo israelita no lo comía. Pero es que si yo no traigo jamón serrano aquí en España, no sé qué mejor ejemplo puedo poner. Entonces tenemos aquí un dilema de que algunas veces estamos no en un conflicto con una cosa buena versus una mala, sino que estamos en el conflicto de dos cosas buenas. Porque podemos quedarnos atascados en nuestros propios deseos de cosas buenas porque nos terminan distrayendo de aquella que es mejor. Y aquí os dejo algunas citas de un profesor de teología de la Universidad de Loyola de Maryland. Tenemos demasiadas elecciones, demasiadas opciones, demasiadas cosas buenas que elegir. Nuestros corazones pierden su enfoque cuando saltamos de atracción a atracción, realmente nunca entrando en una cosa antes de ya sentir el tirón en una dirección diferente por otra. Y dice adicionalmente, una fuente de falta de felicidad no es que queramos algo malo para nosotros o nosotras, sino que estamos divididos y divididas entre dos cosas que son genuinamente buenas. ¿Alguna vez te ha pasado que has querido hacer algo pero que realmente no tenías ni el tiempo ni las finanzas, pero era algo muy bueno? Y ya estabas añorándolo, ya estabas pensando en decir, yo ya estoy esperando a que se dé ese momento. Entonces, os hago la pregunta, ¿cuál es vuestro radar? ¿Cuál es vuestro compás? ¿Cómo determinas entre lo que es bueno para ti y lo que es lo mejor para ti? Porque hay muchas cosas buenas que no son buenas si no es el momento para ellas. Vamos a verlo a luz de las Escrituras. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. En Romanos 12:2 dice, no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ojo que dice que es buena, pero no solamente es buena, es perfecta, o sea, es lo mejor. Los límites nos forman y nos transforman. Es lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado desde el profundo amor que nos tienen. Es nuestra formación espiritual, es lo que a ti te permite no ser amoldado a lo que te dicta la sociedad. La sociedad te dicta confort, la sociedad te dicta inmediatez, te dicta que tiene que ser más, que tienes que conocer más, que tienes que producir más, que tienes que mejorar, que tienes que aspirar a más, que necesitas más cosas.
Y algunas veces eso son cosas que en sí mismas no son malas, pero quizás estoy tan distraído en mi aspiración que me distrae de lo que Dios tiene para mí. Y algunas veces si estoy llamado a quedarme en el propio sitio, es ahí donde Dios va fortaleciendo mi carácter, es ahí donde va fortaleciendo mi paciencia, es donde va fortaleciendo que pueda tolerar mejor la incertidumbre, es donde va fortaleciendo que pueda confiar en Él. Es como un horno en el cual estamos ahí siendo moldeados. Porque Dios es un Dios de procesos y también, como dice Peter Scazzero en uno de sus podcasts, encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas en nuestras limitaciones. Y a mí me gustaba, no lo dije en la primera reunión, pero me acordaba de Itiel Arroyo, que él es siempre muy divertido en cómo algunas veces trae sus palabras con ejemplos muy vivos, ¿no? Y decía, oye, Jesús, pero ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y Jesús le decía, pues porque ellos pueden, pero tú no. Tú no. Yo pienso, ¿no? Este mensaje no es un mensaje quizás agradable de escuchar. No estoy trayendo una cosa de decir, mira, aquí tenemos el secreto hacia una vida de éxito. No, aquí estamos hablando sobre el hecho de poder ser conformados a la imagen de Jesús por el bien de los demás. Eso es la esencia de la formación espiritual tal y como la define Mulholland. Si hoy solo te quedas con una cosa, me gustaría que te pudieras acordar de la siguiente, si lo podemos poner en pantalla. La voluntad de Dios es el lugar más seguro en el cual puedo estar. Seguir la voluntad de Dios no solamente es una buena idea, es la mejor decisión. Es lo que me protege y me reta a crecer. La voluntad de Dios sirve como mi cerco, es decir, como las vallas que me rodean, para saber hasta dónde llego y a qué tengo que dar mi tiempo, energía y recursos. Como os decía, vamos a mirarlo a través de 3 referencias. El pueblo de Israel, Moisés y su suegro Jetro. Vivir bajo los límites de Dios es abrazar su voluntad, aun cuando nos parezca incomprensible, limitada, dolorosa e incluso decepcionante. Es confiar en que su voluntad no solamente es buena, sino que es mejor. Y os digo por qué esto os interesa. Porque esto a ti te quita el peso de que todo dependa de ti. Esto a ti te evita estar llevado por tus deseos de cosas que son en sí mismo buenas, pero que te engañan porque te distraen de la mejor. Nos protege también del miedo al ser humano y a su opinión, porque quizás estoy haciendo cosas porque quiero complacer a alguien, o estoy haciendo cosas porque creo que esto es necesario. Necesito ser necesitado. Eso te va a suponer una tremenda carga. Aunque nos proteja y nos rete, quiero deciros que implica coste, entrega y a veces también dolor. Aceptar estas limitaciones, porque estamos dejando la parte humana, según nos lo canta Frank Sinatra con "Lo hice a mi manera", y William Ernest Henley, "Soy el capitán de mi propio destino". Y digo, muy bien, William, pero ¿qué destino? ¿A dónde vas? ¿Cómo nos va la incertidumbre, la pausa, los ritmos lentos, el contentamiento y la espera? Yo no tengo que responderlo por ti. Lo puedes mirar con tu propia respuesta cuando algo no sale como esperabas. Y el pueblo israelita luchaba también con esto, luchaba con la queja, la incomprensión, no entendían por qué Dios les tenía como les tenía, y la inmediatez, tenían que tenerlo ya. Querían el jamoncito ya. Pero quizás digáis, ay, este pueblo de israelita, qué pocas luces. Con todo lo que había hecho Dios. Con eso, si yo hubiera visto a Dios así, yo estaría confiando plenamente todos los días. Quiero acercároslo un poquito, ¿vale? Y esto, con permiso de mi esposa, quiero hablaros sobre cómo nosotros en tiempo reciente hemos tenido que ver de amoldarnos a la voluntad de Dios. Bianca es una educadora infantil y trabaja en una escuela atendiendo niños pequeños de 0 a 3 años, ¿vale? Y luego también es mamá de nuestra maravillosa hijita Irene,
que en la primera reunión también estaba muy presente, por cierto. Y para ella es evidentemente difícil porque es niño y niñas todo el día con lloriqueos, que sí cambiando pañales, es físicamente cargado, también emocionalmente cargado, y llegó un momento en el que por diferentes circunstancias ella estaba diciendo, yo no puedo más, estoy agotada. También tenía ritmos cambiantes, horarios que iban cambiando según semana, y no se notaba descansada, ¿no? Entonces dijimos, vale, pues vamos a orar. Y yo ahí le dije, vamos a orar, pero no solamente vamos a orar, vamos a callar, vamos a escuchar. Y cuando escuchamos, tiramos un tiempo y luego le digo, oye, ¿has escuchado algo? Dice, no. Y yo, ay, qué pena, porque yo sí, pero esperaba que pudiéramos ponernos de acuerdo. Y yo escuché solamente una palabra, permanecer. Y ella me dijo, conforme me estaba preparando para este mensaje de hoy, me decía, mira, yo, Daniel, en el fondo también sabía que tenía que permanecer, pero estaba resistiéndome a la idea, porque para ella era en plan de cómo Dios siendo bueno desea esto para mí, porque esto no me está haciendo bien, esto no me está haciendo bien. Entonces ella se empezó a buscar trabajos y algunas veces llegaba incluso hasta la tercera parte del proceso de entrevistación para que no se diese. Empezó a buscar cursos porque dijo, tengo que reinventarme. Incluso llegó un momento de decir, yo voy a trabajar hasta esta fecha, todo en su propia fuerza. Y a mí alguna vez me llegaba con ideas y yo estaba ahí, y os digo, yo respondía con frustración, respondí mal, criticaba las ideas que me traía. En el fondo, y luego en un momento reflexioné y digo, ¿por qué me está molestando todo esto tanto? Y digo, porque me siento impotente. Moisés, cuando intentaba contentar al pueblo de Israel, también decía, ¿cómo puedo dar jamón a miles y miles y miles de personas? Yo no tengo recursos, porque lo traía hacia él, como si él tuviera que ser el que diese respuesta. Pero había una parte en mí como marido que yo quería satisfacer a mi esposa. Y estaba diciendo, bueno, pues quizás lo haya escuchado mal, quizás esta idea sí, quizás si te salga otro trabajo, pues ya no tienes que permanecer, tenías que permanecer hasta que te llegara el trabajo. Pues no. Esta semana, de repente, una persona en la escuelita da su baja. Y este viernes, le plantean a Bianca, oye, te puedo ofrecer que estés las mismas horas, solamente en horario de mañana. Y yo le digo, y por favor, pregúntale que te dé unas horas para que puedas dejar a la pequeñita y tú tener un tiempo. Y dice, mira, y también te quiero pedir unas horas, y estamos dispuestos a pagar por ello. Y la directora del centro dijo, no hace falta que paguéis por ello. Y entonces Bianca, con lágrimas en los ojos, me dijo, ahora entiendo lo de permanecer. Y yo también salí con la convicción de decir, Dios guía. Y yo os quiero decir esto yo no vengo aquí a deciros que yo estoy haciendo aquí un ejemplo maravilloso, porque os digo que yo estaba con muchísimo miedo de presentarme aquí el domingo y decir, ¿cómo les voy a decir que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, mientras que no siento que como familia lo estemos logrando? Dios provee, pero algunas veces sus tiempos son curiosos, ¿vale? Nosotros tuvimos que esperar hasta el viernes y la predicación era el domingo, imaginaros, ¿vale? O sea, yo estaba... Primera pregunta para ti, vamos a tener 3 preguntas. ¿Cuál es el maná que tiene Dios para ti en este momento de vida? Y esto es la primera pregunta con la que os quiero hacer reflexionar, es decir, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los hechos que ahora que Dios tiene ahora para ti? ¿Cuál es, aunque no te guste este ñam, ¿vale? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales Dios ahora te está diciendo esto es lo que tienes que aceptar? Porque no es simplemente aceptar resignadamente, es el hecho de aceptar que a pesar de que estoy en dificultades, yo sé que tú me nutrirás. Tú me nutrirás a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico. Bianca recibió el lunes, este mismo lunes también, en un tiempo devocional que tenía con Dios, el Salmo 37. Si lo podemos poner. Solamente os leo del 3 al 7. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor.
y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado y callada en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de que prospera en su camino y por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. No tenemos tiempo de profundizar completamente en este pasaje, pero mirad algunas de las palabras claves. Confía, encomienda, deja que Dios actúe. Porque esto que pasó con Bianca, ella no tuvo nada que ver. Ella, es más, lo que ella estaba intentando hacer en su propia fuerza no estaba saliendo. Esto dependía de cosas externas. Y confía callado es el hecho de decir, me silencio delante de Dios para mirar qué es lo que tú tienes que decir. Y te espero. Porque algunas veces, mira, yo escuché lo de permanecer, pero algunas veces Dios no te va a dar una respuesta directa. Y sin embargo estás llamado a seguir confiando en su bondad, aún en medio de limitaciones. Yo no estoy planteando aquí un 2 más 2, 4, una fórmula mágica. Eso también es parte del mundo, que tenemos soluciones rápidas para todo, pero soluciones rápidas para todo no conforman ni forman carácter, no bendicen nuestro espíritu. Eso lo que lo hace son los procesos de Dios, y los procesos de Dios se encuadran dentro de su voluntad. Luego también hay límites que estamos llamados a sobrepasar, y aquí llega el ejemplo de Moisés. Moisés sobrepasó un límite, pero eso era porque no aceptaba la intervención de Dios y él tomó la justicia en sus propias manos. Él mató a un egipcio cuando veía que estaba oprimiendo al pueblo y por eso tuvo que retirarse a la tierra de Madián y fue ya bastante más tiempo adelante que Dios le llamó. Pero cuando le llamó a ser su vocablo, es decir, la persona elegida para ser representante y hablar al faraón, dijo, ay no, es que ¿sabes qué pasa? Dios, es que mira, yo soy tardo de habla y soy un poco torpe, entonces, ¿por qué no lo escoges a otra persona? Porque yo realmente no puedo. Y Dios ahí le dice, pero si yo soy el que da oído, yo soy el que da vista, ¿cómo no voy a saber yo a quién estoy escogiendo? Y esto es una cosa maravillosa también, estimados, que si Dios a ti te está preguntando a que sobrepases un límite por tu propio miedo e inseguridad, no te está diciendo que lo sobrepases en tus fuerzas, te está diciendo que puedes hacerlo con Él. Y eso es una enorme diferencia. Yo estoy en mi trabajo y tengo días en los que siento que lo hago bien y luego hay días en los que digo, Dios, ¿por qué estoy aquí? Lo estoy haciendo fatal. Pero cuando pienso en por qué estoy aquí, yo tengo la certeza de que Dios me quiere ahí. Y eso me hace descansar. Porque yo estoy ahí no por mí, estoy a pesar de mí. Pero no, es que no es por mí, es porque Dios me ha elegido. Las capacidades, tu preparación, son cosas importantes, pero no son determinantes. Lo determinante es si Dios te escoge, si Dios te llama. Y en eso puedes descansar. Y luego, la segunda pregunta es, ¿en qué me está llamando Dios a ser valiente y superar las barreras de mis propios miedos e inseguridades? Que es que también podemos regalarle esto a otros. Hay otras personas que no viven con límites, no tienen una forma de tener ritmos sostenibles, dicen que sí a cosas mientras no pueden. ¿Y sabes quién fue una de esas personas? Pues nuevamente Moisés, porque Moisés se dedicaba a ser el juez y poder responder a un montón de pleitos y problemas que se daban en el pueblo israelita, pero era él para miles y miles y miles de israelitas. Y cuando llega su suegro Jetro, dice, hey, lo que estás haciendo no está bien, vas a desfallecer. Y con ello, todo el pueblo. Tienes que coger a unos hombres capaces que puedan ponerse sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y 10 personas y que a ti solamente te lleguen los casos más graves. Así podrás resistir. ¿Y ves? Resistir. O sea, no significa que Moisés dejaba de trabajar, no dejaba de ser que tenía que lidiar con problemas porque le llegaban los casos más graves. O sea, no es que digamos, podía quedarse completamente liviano, pero era sostenible. Y Jetro, por amor, le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Tuvo el paso de valentía de decírselo.
Y algunas veces tenemos que decírselo a otras personas cuando vemos que otras personas no están viviendo con ritmos sostenibles, que dicen sí cuando no tienen ni la energía ni los recursos. No, hay que cuidar. Somos una comunidad, queremos cuidar los unos de los otros y decirnos la verdad en amor. Y eso es parte de el regalar los límites a los demás, decir la verdad en amor. Y también para sostener los tuyos propios. Algunas veces lo que a ti Dios te está llamando te implica decir que no, y habrá personas que no estén contentos con tu no. Y ¿sabes qué? Tienen el derecho de ofenderse. Pero eso no cambia que tú estés llamado a vivir bajo los límites de Dios. Vamos terminando. Al final, ya sea que tengas una relación con Jesús o estés recién empezando a conocerle, lo que quiero decirte es que su voluntad es el mejor lugar donde tú puedes estar. Y la invitación que te extiende es de seguirle, de decirte, déjame que yo te guíe, porque yo te podré dar la distinción entre lo que es mejor para tu vida y es lo que es solamente bueno. Jesús nos lo modela. Dice en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad de que me envió y llevar a cabo su obra. O sea que la voluntad de Dios es como el propio maná que te nutre, que es lo que necesitas, es lo que a ti te va a dar sustento, es estar en los confines de la voluntad de Dios. Por eso, luego dice en Juan 5:19, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿No es impresionante? Incluso el Hijo de Dios, pudiendo hacer las cosas por su cuenta, escoge la voluntad de Dios y escoge rendirse ante ella. Y es más, se limita a solamente hacer la voluntad de Dios, solamente lo que Dios está haciendo. Y con eso os lanzo esta pregunta. ¿Tenéis la voluntad de Dios como compás de vuestra vida? Más allá de creer, ¿es a Él a quien acudes en búsqueda de dirección? Imagínate tener una guía para amar a los demás, para amarte a ti mismo y amar a Dios. El secreto, vivir bajo la voluntad de Dios. Algunas veces esa voluntad la encontrarás en las limitaciones de tu propia situación actual, tu personalidad, tus emociones, las finanzas y tu realidad familiar.